todas. Qué placer, tanto tiempo que no nos vemos, chicas. Qué barbaridad. Ya nos estábamos extrañando. Hola Gladys, al fin pudiste conectarte. Qué gusto verte, hermana. Bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Recuerdan que ayer estuvimos hablando de el toque de su mano, todas, ¿no? Y estuvimos viendo personas que fueron tocadas literalmente por el Señor con su mano. Y hoy vamos a estar viendo personas que estuvieron a los pies de Jesús. Y que estuvieron a los pies y no se fueron sin nada, sino que se fueron con respuestas. Y sin más vamos a entrar a hablar de una hermana desconsolada. Para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 32. 11:32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acá nos encontramos nuevamente y siempre estamos hablando de la Dulce María de Betania. Qué precioso, ¿no? Una hermosa mujer que nos deja tanta enseñanza. Y está desconsolada. Murió Lázaro, su precioso hermano, ya 4 días que había muerto. Y el maestro no había llegado, pero por fin ahora sí llegaba. Y en el versículo 28 vemos a Marta que le dice: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Y en el 29 dice que ella salió deprisa. Por fin, habrá pensado María, por fin llegó Jesús. Por fin ahora voy a recibir ese consuelo que necesito. ¿Está bien? Sí. Y pensando en esto, siempre vamos al Señor, siempre que vamos a encontrarnos con el Señor, No me sirve, ¿te molesta? allí está su consuelo, su refugio. Nunca nos vamos con las manos vacías. Pero no solo había llegado Jesús al lugar, allí a Betania, sino que la llamaba. La llamaba. Allí estuvimos hablando muchas cosas prácticas para nuestras vidas. Hoy también vamos a hablar. ¿Sentimos cuando el Señor nos llama? Él nos llama de diferentes maneras, ¿no? A veces está a nuestro lado llamándonos por nuestros propios nombres, pero nuestros oídos no están sensibles a las cosas espirituales. ¿Sabes? Muchas veces estamos encerradas, desorientadas, aturdidas, no vemos, no oímos la casa, los hijos, la comida, el marido, los problemas, la pandemia, todas estas cosas. Nos pasan cosas muy duras. Hemos tenido en nuestra iglesia un dolor, ¿no? Porque ha partido la mamá de la esposa de uno de nuestros ancianos y así, rápido, en 15 días. En 15 días. Y nos pasan cosas fuertes, cosas duras, que a veces no nos dejan razonar, no nos dejan entender. Y esta hermana hacía 6 meses que no veía a su mamá, pero tampoco la pudo ver en el hospital porque no la dejaron. O sea que la despidió sin haberla visto. Y son cosas que nos pasan y se agolpan en nuestra mente, los por qué y los para qué. Pero eso está, y sabés que está ahí y nos está pasando. Y a veces nos preguntamos, ¿pero cómo pudo pasar? Pero si yo hubiera estado más atenta, pero si yo me hubiera fijado, si yo no hubiera dicho esto, si yo hubiera dicho aquello. Pero eso está, todo lo que querramos está. Pero sabés que Él nos llama y no lo escuchamos. Porque estamos en dolor, estamos en angustia. Y Él prometió que nunca nos iba a dejar, así que nunca nos va a dejar. Sin embargo, María, a pesar de su dolor, y con su dolor corrió. Dice que fue deprisa cuando sintió que el maestro llegaba y la llamaba. Y ella ni pensaba que Lázaro iba a resucitar, pero estaba su maestro, y ella sabía que él le iba a dar el consuelo que ella necesitaba. Y él nos llama de muchas maneras. Yo no sé, ayer yo les comentaba, ¿no? Que a veces la calma me ha llegado a través de una canción,
pero ¿cuántas veces el Señor nos llama a través de una canción, a través de alguna circunstancia? Mire, hace unos años, en un noticiero, yo me acuerdo que yo estaba mal, no me acuerdo por qué, pero esta mañana cuando repasaba el mensaje me acordé de ese momento, un noticiero en Canal 9, y le habían entrevistado a una señora algo, y esta señora dijo algo así como, nos han robado hasta la esperanza, nos quedamos sin esperanza. Y yo estaba pasando un momento difícil, me puse a pensar, mirá vos, esta mujer que no tiene al Señor dice eso, ¿y yo por qué tengo que estar mal? Si yo sí tengo esperanza. El Señor se vale de todos sus recursos para llamar nuestra atención, para que le miremos, para que sepamos que Él está cerca de nosotros. Y a veces reflexionamos con estas cosas y oramos, vamos y oramos. Pero ¿qué pasa? A veces sentimos que tenemos que orar, pero por ahí estamos revolviendo la cebolla. Suponete algo. Entonces decimos, después voy y oro. Y dejamos para otro momento. Y permitimos, muchas veces permitimos, hermanas, que el sonido del dolor, el sonido del temor, de la urgencia, de las cosas urgentes que no lo llegan a ser tanto después, sean más fuertes que el sonido de la voz del Señor. Y después, ¿sabes qué? Yo digo, pero si yo sentí que tenía que ir a orar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? Si yo sentí que el Señor me estaba diciendo, vení, vení, y sin embargo no lo hice. Por eso corramos a sus pies, ¿no? Mira, el Señor está allí con nosotros, en medio de la mañana, en medio de cuando cocinamos, cuando estamos cargando lavarropa, cuando estamos haciendo las compras. Él está en todo momento. Cuando estamos haciendo la limpieza de la casa, paremos un momento, no esperemos a terminar con las tareas de la casa para tener nuestro encuentro con el Señor, porque nunca se terminan las tareas en una casa, ¿verdad? Siempre tenemos cosas para hacer. Ahora miren qué interesante esto, ¿no? Marta en el 21 le había dicho lo mismo que María le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no nos dice que Marta se hubiera postrado a los pies de Jesús. Sin embargo, María sí. María cayó a los pies del Maestro, se postró a los pies de Jesús. Eran distintas estas hermanas. Quizás María hablaba menos, Marta tenía un carácter más fuerte, María era más sensible a las cosas espirituales, quizás lloraba más. Y sabes, a veces cuando lloramos y cuando estamos en oración, no hay oración más, un sonido más especial para el corazón de Dios que cuando oramos quizás con nuestro corazón con dudas, con nuestro corazón dolorido, con un corazón de impotencia porque no podemos ver soluciones, pero esperando y confiando en el Señor. Ella corrió rápidamente, y es tremendo lo que dice el 33, ¿no? Dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y miren ustedes, Jesús lloró. Jesús lloró. Lloró como vos. Lloró como yo, ante lo inevitable, ante aquello que nos desborda, ante aquello que nos parece que no podemos solucionar. No, nosotras no vamos a poder solucionar nada. Pero Él se apiadó de ella como se apiada de nosotras. Y fue hasta el sepulcro. ¿Y qué dijo? Quitad la piedra. Quitad la piedra, esa piedra que separaba la fe de la incredulidad, la muerte de la vida. Hay un libro de Max Lucado, seguramente muchas lo conocen, que se llama Un remueve piedras, que él dice que en nuestra vida se presentan, se paran de nosotros, delante de nosotros, desafiantes, piedras tremendas que nosotros ni siquiera podríamos intentar moverlas, pero que él aún remueve piedras. María estaba allí y el Señor que llora con ella, y sin embargo está Marta, inmadura, poniendo una coma donde el Señor puso un punto final. El Señor Jesús dijo, quitad la piedra, punto. Y ahí aparece Marta. Pero, o sea, coma le pone Marta, pero Señor, hace 4 días que se murió, Señor. ¿Está seguro? Miren, hermanas, cuando el Señor pone punto, nosotros no pongamos ni punto y coma, ni una coma. Basta de peros. El Señor dice,
Recuerdo hace poco, tuvimos un estudio del tabernáculo con nuestro hermano don Roberto Jack en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia, y recuerdan que estaba la nube de humo sobre el tabernáculo, ¿no? Allí siempre. Entonces, si la nube se movía era porque Moisés tenía que levantar todo y correr el tabernáculo del lugar. Este hermano nos dijo, me acuerdo que dijo, si el Señor se mueve, yo me muevo. Si el Señor no se mueve, yo no me muevo. Y a mí me gusta parafrasear, ¿no? Imaginar lo que habrá dicho Marta, como queriendo decir, ¿estás seguro, Señor, de lo que vos estás haciendo? ¿Cuántas veces con nuestros pensamientos le estamos diciendo lo mismo al Señor, ¿no? ¿No te estarás equivocando, Señor, con lo que estás haciendo? ¿Vos sabés lo que estás haciendo? ¿Esto es para mí? ¿Lo que me está pasando es para mí, Señor? Quejas, reclamos, histerias, depresión, autocompasión. Todo esto quiere decir, Señor, te estás equivocando. Esto que está pasándome no es para mí, tiene que ser para otra. Vos te estás equivocando. Pero no, a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Y el Señor nos dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y no es que no puedan pasarnos, de hecho nos pasan cosas. Pero estos estados de ánimos, hermanas, no pueden ser duraderos. ¿Podemos llorar? Sí, claro. ¿Podemos angustiarnos? Sí, por supuesto. ¿Podemos deprimirnos? Claro que sí, con todo lo que está pasando. ¿Nos podemos enojar? Por supuesto, ¿sí? Pero eso no es pecado. El pecado es permanecer en esos estados. Podemos enojarnos, pero no pecaos. Airaos, pero no pequéis. Podemos tener miedo, no temáis. Si vos te das cuenta, el pecado no es caer en estas cosas, llorar, estar angustiadas, deprimirnos, enojarnos. El pecado es permanecer en esos estados por mucho tiempo, porque eso nos demuestra la falta de confianza en el Señor. Por eso, hermana, si hoy vos estás ante un imposible, a vos te está sucediendo a lo mejor algo que te parece que no tiene marcha atrás, que es irreversible, que ya no te queda nada por hacer, mira, anda a los pies del Señor. Y fíjate lo que dice allí en el versículo 30. ¿No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si creyeres? No dudemos, aprendamos ya a aceptar la voluntad de Dios. Por ahí el panorama de tu vida está oscuro. Hubo un tiempo de mi vida que era como un túnel y yo no veía la luz al final. No. Y tengo una hermana acá que puede ser testigo de todo lo que yo he vivido con ese túnel, que no había ninguna luz. Por ahí hay situaciones familiares, hermanas, amigas que las están desbordando y que ustedes no pueden con eso. Por ahí no se solucionan, pero Él te dice, ¿no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios? María creyó, fue a sus pies, clamó, recibió consuelo, recibió paz y recibió a su hermano nuevamente, porque eso solamente Jesús lo podía hacer. Resucitó a Lázaro. Pero hermanas, no solo vemos la gloria de Dios cuando el Señor nos responde como nosotras queremos o como nosotras esperamos. Puede ser que estemos orando por un familiar y el Señor lo lleve a su presencia. Puede ser también que no consigamos trabajo y estemos orando. Puede ser que, como escuchaba la otra vez también, que remataron una casa y unos creyentes que estaban orando por eso. Pero claro, vos me podés decir, eso son tragedias. Graciela, ahí no se ve la gloria de Dios. ¿Sabés que sí? Mirá, no siempre Dios nos responde como esperamos, pero la gloria de Dios se puede ver en nosotros cuando, a pesar de todos los contratiempos que nos presenta la voluntad permisiva de Dios, podemos mantener la calma, podemos mantener la fe, la paz. Entonces, la gloria de Dios y el Dios de la gloria se hace presente en nuestro corazón, porque nosotras podemos decir simplemente, como tú quieras, Señor. ¿Cómo nos cuesta, hermanas, decir como tú quieras, Señor? No es como yo quiero, es como tú quieras, Señor. Pero bueno,
tendremos que ir más seguido a los pies del Señor. ¿Vemos el segundo cuadro? Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Nos encontramos con un papá que está afligido por su hija que está enferma. Conocemos todos la historia, Marcos 5, versículo 23. 23 dice, y rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero perdón, el 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo, alguien de la sinagoga, pertenecía allí a los fariseos, al Sanedrín. Sabemos que no creían en Jesús como el Mesías. Sin embargo, este hombre estaba afligido, ¿no? Dice que rogaba mucho, y ahí se ve la aflicción. Y el Señor, como en muchas ocasiones, estaba rodeado de una multitud. Y allí fue Jairo. No sé cómo habrá ido, porque él no creía. Sin embargo, fue. Algo lo motivó a ir. Y se abrió paso entre la gente. Y lo vio a Jesús y se postró a sus pies. Su hija estaba mal. Y él muy preocupado, muy preocupado. Yo no sé qué te preocupa en esta tarde. Todas tenemos una carga en nuestro corazón. Todas tenemos alguna carga en nuestras vidas. Alguna situación que quizás hoy te esté afligiendo de alguno de tus hijos. A lo mejor estás asustada por esta pandemia que parece no terminar, que parece que cada día hay más contagios. A lo mejor estás a punto de entrar en desesperación por alguna situación que estás viviendo y que no querés y que no te gusta. O quizás nada te aflige, quizás todo está relativamente bien, sea lo que sea, que esté relativamente bien o que hayan situaciones difíciles, vayamos a sus pies, hermanas, o a pedir y a rogar o a agradecer, pero siempre vayamos a sus pies. Y busquemos una o dos hermanas de nuestra confianza para orar, para tener un pequeño grupo de oración, no más de 3, de nuestra confianza, para orar exclusivamente por nuestros hijos, por nuestros adolescentes, por nuestros nietos. Hoy vemos luces rojas de peligro que nos preocupan, ahora porque están en casa, pero cuando vuelvan al colegio, sus entornos, sus salidas, la seguridad de nuestros hijos, de nuestros chicos. Este papá cayó a los pies de Jesús a rogarle por su hija, pero llega la peor de las noticias. Se murió. No molestes más al maestro. Tu hija se murió. Jesús hace caso omiso a esto que escucha y le dice, no temas, cree solamente. Mira qué simpleza. No temas, cree. Ten fe quiere decir. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ver por fe lo que estamos pidiendo. No temas, cree solamente. Sentimos quizás que se nos derrumba la vida, que el mundo se nos cae encima. Él nos dice, no teman, crean solamente. No hagan nada, no piensen, no dejen que el enemigo traiga cosas a su cabeza. Crean solamente. Este papá afligido fue a Jesús con su problema, se postró a sus pies. Jesús escuchó, y el versículo 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba. Hermanas, vayamos a sus pies. Hubo un tiempo de mi vida duro, muy duro, y yo oraba, y estaba muy afligida por días y días y días, y nada me sacaba, y lloraba y lloraba. En otro momento quizás lo hablemos. Hace 14 años de esto. Y yo oraba y no había caso, iba a la iglesia y estaba y cantaba y todo por inercia, pero estaba intranquila, me sentía mal. Un día fui a tomar una reunión a una iglesia y la tía Celina, que sabía lo que me estaba pasando, me dice, ¿sabes una cosa? Yo sé que el Señor nos escucha de todas maneras, con los ojos abiertos, de rodillas,
en la cocina, pero hacé una cosa, postrate en el piso de tu dormitorio, tirate en el piso de tu dormitorio y apoyá la frente y orá y clamá por eso. Bueno, yo le hice caso a la tía Celina y lo empecé a hacer en casa. Vivía en la cancha de Huracán. Un día les contaré, Alta Italia, por qué yo vivía en la cancha del Club Atlético Huracán. Un día les contaré. Y el piso era de madera de mi dormitorio. Y las primeras veces me levantaba, pero luego me comencé a levantar con una paz. ¿El problema se fue? No. Era cada vez más grave. Pero yo tenía otra paz para enfrentar eso que estaba pasando. Pero tuve que aprender a postrarme a los pies del Señor. Hoy no me puedo arrodillar y mucho menos me puedo tirar al piso. Pero, ¿sabés? Más allá de lo que yo te estoy contando, el Señor lo que mira es el corazón. No mira la posición en que vos estás orando. Mira tu corazón. No temas, cree solamente. La niña se levantó y andaba. No seamos hermanas como Tomás. Tomás tuvo que ver las manos del Señor y meter en el costado de donde metieron la lanza. No, no, no. Nosotros creemos, no lo hemos visto y por fe creemos en Él. Y tenemos que creer en todas sus cosas. El tercer cuadro que vemos es una mamá como quizás muchas de nosotras, acongojada. Leemos Marcos 7. Damos vuelta a la hoja, estamos cerquita. Allí Marcos 7:25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Esta mamá fue igual hasta él. Ella dice que era de Ciro, era cirofenicia, era una mujer griega, por lo tanto para los judíos una extranjera. O sea que ella corría el riesgo de que Jesús ni siquiera la escuchara, porque él estaba entre los suyos. Pero esta mamá, sabiendo que quizás Jesús no la escuchase, así todo lo intentó. Quiso correr el riesgo, aunque no fuera oída. Después de todo valía la pena. Y a vos que sos mamá, yo te pregunto, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? ¿Qué no hicimos por nuestros hijos? ¿Qué no haremos por nuestros hijos? Ni hablar de nuestros nietos y ni hablar de nuestros bisnietos. Esta mamá había oído de sus milagros y ella dijo, esta es la solución para mi hija, yo voy a ir a él. Y fue hacia él, fue con toda humildad y se postró a sus pies y le rogaba que echase fuera los demonios. Miren, estaba pensando cuando repasaba hoy que la mejor oración, la más poderosa oración que podemos hacer por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, es pedirle a Dios que deshaga, que quebrante toda obra de Satanás o del enemigo que pueda influir sobre ellos. Esa es nuestra mejor oración por nuestros hijos. Pero el Señor en el 27 le dice, pero deja primero que se sacien los hijos. Claro es que estaba hablando de que esta mujer no pertenecía a los judíos, al pueblo de Dios. Y es como que le dice, espera, porque yo primero tengo que atender a los míos. Aunque él fue a los suyos y no lo recibieron. Y ellos despreciaban las bendiciones del Señor. Sin embargo, me llamó mucho la atención la frase, deja primero, en el 27. Pero Jesús le dijo, deja primero, como dándole a entender que quizás a lo mejor, después que él atendiera a los suyos, hubiera una reserva de bendición para los gentiles. Ahí la mamá se tendría que haber ido, porque él le dijo, no, deja primero que atienda a los míos. Pero esta mamá acongojada por lo que le pasa a su hijo, no espera, es decidida, como somos las mamás, es osada, y en una actitud valiente, ¿sabes qué? No solo por ser mujer, sino solo también por no ser judía. Se atreve y va delante del Señor y le dice algo así, te lo parafraseo, yo sé, Señor, mira, yo entiendo que no soy judía, que no pertenezco al pacto, pero sabes, Señor, yo no te estoy pidiendo todo el pan, yo te estoy pidiendo lo que te sobra, porque aún los hijos
los perros comen lo que los hijos tiran de la mesa, como diciendo, atendé a tus hijos, atendé a los tuyos primero, a tu pueblo, que yo con lo que sobra me conformo. Pero qué precioso, ¿no? Ella lo dice en otras palabras, yo el 27, pero Jesús le dijo eso y ella dice, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella le está diciendo eso y el Señor se siente como conmovido por esta confesión, por este argumento sabio de esta mamá, ¿no? Esta palabra que él le dice, porque ella es humilde, porque se conforma con poco, porque le dice con lo que caiga de la mesa, los perrillos comen. Decía, dame, lo que te sobre me va a alcanzar, porque mi fe alcanza para eso. Y él le dijo, bueno, vete, el demonio ha salido de tu hija. Él no le dijo, anda tranquila, anda hasta donde estás y bueno, vas a ver en un rato el milagro. No, ya está, ya lo hice. Vos viniste a mí, estuviste a mis pies, creíste que yo podría, yo lo hice, anda tranquila. Y bueno, Cristo vence a Satanás, ¿no? Aún a la distancia. Esta mamá, sufriendo por su hija, fue a Jesús, se postró a sus pies. Y mirá qué hermoso esto de la perseverancia, ¿no? Aún con la respuesta que el Señor le dio, que le dijo, deja primero, ahora no puedo atenderte, tengo que atender esto primero. Ella no se fue, ella siguió intercediendo por su hija, se postró a los pies del Señor, esperando la respuesta del Señor para que la ayudara. El versículo 30 dice que volvió a su casa y encontró a su hija libre del demonio. A sus pies, hermanas, a sus pies encontramos todo. Cuarto cuadro, una mujer en busca de la verdad. Lucas 10:39. Y volvemos a hablar de la dulce María de Betania. Lucas 10:39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, está hablando de Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero qué precioso que es esto, ¿no? Qué linda imagen. Dejando los trajines diarios, se sienta a los pies de Jesús a oír su palabra, a estar un ratito con el Señor, porque había muchas cosas que hacer. Ahora sí que había muchas cosas que hacer. Imagínense, iba el maestro a comer, Marta me imagino que sería una obsesionada de todas las cosas de la casa, había que limpiar, había que cocinar, había que ordenar. Ahora pensemos en nosotras, ¿no nos pasa a veces mucho como a Marta? A veces no somos como un poco unas Martas en exceso con las cosas de la casa, corremos todo el día, cosas urgentes que después nos damos cuenta que podríamos haberlo hecho después. Limpiamos, cocinamos, y parece que el día, bueno, ahora nos alcanza un poquito más, ¿no es cierto? Porque distribuimos el tiempo de otra manera, pero ponele en la actividad que teníamos antes, no nos daba el tiempo para nada, ¿no? Ahora, posponer nuestro encuentro con el Señor no nos va a ayudar a que las cosas no vayan mejor, ¿no? Al contrario, posponer nuestro encuentro con el Señor retrasa nuestro andar, porque encontrándonos con Él, Él nos da sabiduría, Él nos guía y Él nos ayuda para todas las cosas que tenemos que hacer. Yo no digo que dejemos todo, que la casa sea un caos, que estemos todo el día con la Biblia, que estemos orando todo el día. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sí o sí tenemos que encontrar un momento privilegiado para nosotras, de honor para nosotras, de ir a los pies de Jesús para escuchar la palabra, para leer la palabra. Mira, María tuvo la oportunidad de participar de las muchas preocupaciones de Marta, ser vista como una buena ama de casa, y eso no está mal, todas tenemos que ser buenas amas de casa, pero ella eligió sentarse a los pies del Señor, estableciendo prioridades en la vida. ¿Cómo van nuestras prioridades, hermanas? ¿Qué es lo primero en nosotros? Ella eligió ser una buena discípula del Señor, buscando la verdad, de ese ser que ella amaba tanto, de ese Jesús que conocían y que eran amigos. Ahora, encontró la verdad. Yo sé que encontró la verdad. ¿Y sabés dónde nos damos cuenta? En San Juan 12.
cuando ella quiebra el alabastro, cuando de esa manera tan preciosa ella entrega lo más caro que tiene, ese perfume de alabastro de nardo puro que guardaba para el día de su boda. Sin embargo, lo quiebra porque sabe que es para el Señor. Lo usa todo porque al quebrarlo no podía guardar nada en el alabastro. Esto nos habla de una entrega total al Señor Jesucristo. Ella había entendido, ella había conocido a la verdad. Ella sabía que los días del Señor llegaban a su fin entre ellos. Ahora, esto solo puede hacerlo, este tipo de adoración, alguien que está mucho tiempo a los pies del Señor, escuchando su palabra. Es la única manera. Nos vamos apurando, así no las canso tanto. Mateo 15, 29. Vamos a Mateo, donde encontramos a los enfermos a los pies de Jesús. Este pasaje me encanta. Mateo 15. Y leemos el versículo 20, 15, 30, puse ahí. 30. Mateo 15, 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. Y él los sanó. Y sí, allí estaba este hombre de Galilea, este nazareno, Jesús de Nazaret, que venía de allí. Dicen que hace milagros, no podemos dejar de ir, hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Vieron que la palabra en el versículo de arriba, en el 29, dice que subiendo al monte se sentó allí? Y esta expresión a mí me encanta, me conmueve, porque él subió y se sentó, imagino que en una piedra, para que todos pudieran verlos. Hermanas, él nos hace las cosas fáciles, difícil las hacemos nosotras. Él está ahí, al alcance de una oración, al alcance de nuestro corazón, al alcance de nuestra mano. Y estaba allí, ¿no? Y bueno, los familiares llevaron a sus familiares enfermos, a lo mejor sin fe, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor como último recurso que daban. Y allí estaban estas personas a sus pies, con sus dolencias, con sus incapacidades, con sus frustraciones, con sus vidas destruidas por la enfermedad. Y no era gripe esto, no era dolor de panza, no era dolor de cabeza. Acá la Biblia dice que eran ciegos, eran cojos, eran mudos, eran mancos, cosas graves, quizás terminales en algunos casos. Y estaban allí a los pies del Señor esperando, ¿sabes qué? El toque de su mano o una palabra del Maestro. Pero ni los tocó, ni les habló. Simplemente dice, y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Él los sanó. Fue suficiente que estuvieran allí a sus pies, delante de su presencia, cerca de Él, con mucha o poca fe, con mucha o poca angustia. Él tuvo compasión de todos y los sanó. Por eso, en esta tarde, cualquiera sea tu dolencia, de enfermedad física o espiritual, estemos a sus pies porque Él nos va a dar alivio, nos va a dar fuerza para soportar. Y sanidad espiritual, si tenemos alguna enfermedad física que persiste, ¿no? A veces, en su soberana voluntad, el Señor nos deja el aguijón en la carne por mucho tiempo. Entonces, lo que necesitamos es sanarnos interiormente para poder soportar y dar buen testimonio, porque en nuestra debilidad, su poder se nota más, se hace fuerte, se hace evidente en nuestra debilidad. Por eso, estar a los pies del Señor, estar cerca de Él y tener fe para tener paz. Vamos a Lucas 7, una mujer pecadora. Estamos hablando de Lucas 7. Lucas 7, 37 y 38. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y detrás de él, a sus pies, llorando,
Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué precioso que es esto. Se nos dice que era una mujer pecadora, pero bueno, sabemos que cuando dice así la Biblia se refiere a que era una prostituta, pero no una del común del pueblo, sino una pecadora. Dice que sus pecados eran notorios en la ciudad, así que era una prostituta conocida, no era desconocida. Pero acá en el pasaje no leemos que ella haya seguido pecando, por todo el contrario, ¿no? Acá lo que vemos es un arrepentimiento genuino de esta mujer y un cambio de vida total. Ella se enteró que el Señor Jesús estaría en casa de Simón el fariseo. Miren, no debemos confundir a las dos Marías con el alabastro. Hay mucha gente que confunde, que piensa que esta María es la misma María de Juan 12. No, esta María es la pecadora, está en la casa de Simón el fariseo. La otra María de Betania, cuando unge al Señor, está en la casa de Simón el leproso. Debemos entender bien esto, que son dos Marías diferentes. Ella se enteró que él estaba cuando fue a esa casa a expresarle todo su amor, su gratitud, su adoración, y lo hizo de la única manera que sabía, la única manera que podía. Se puso detrás de él, porque claro, ellos se sentaban en el piso con los pies para atrás, y nos imaginamos el momento, hermana, así, y nos puede conmover esto, ¿no? Jesús recostado, con los pies hacia atrás, estaban los apóstoles, estaban los otros hombres, estaba Simón el fariseo, que murmuraba y decía, si este no es el Mesías. Si fuera el Mesías sabría quién lo está tocando, una prostituta. Jesús sabía todas esas cosas y escuchaba todas esas cosas. Y cuando ella entró, ellos habrán pensado, ¿cómo se atreve? Y ella se pone a sus pies y comienza a mojarlos con sus lágrimas. Lágrimas, una mezcla de gratitud y de vergüenza y de amor. Y comienza a besar sus pies. No nos dice cuándo, pero es obvio que ella escuchó alguna vez al Maestro, al Mesías, y se convirtió, y se arrepintió de sus pecados y cambió de vida. Y claro, ustedes imagínense, está allí delante de él, tocar esos pies santos, esos pies divinos, ¿no? Trajo a ella todo, le removió todo adentro, ¿no? Todo el amor que recibió, pero también todo el pecado, se mezcló todo, absolutamente todo. Y comienza a llorar de una manera que no puede parar. Y entonces le empieza a secar los pies con su cabello. Y luego los unge con un perfume que ella lleva, que también acá habla de la palabra alabastro. Entonces ellos murmuran, y ustedes después lean el pasaje, ellos murmuran y bueno, el Señor con una parábola les enseña y nos enseña a nosotras. Es normal y es natural que esta mujer ame tanto, porque se le perdonó mucho. Se le perdonó mucho. Y claro, este amor de esta mujer hacia Jesús es el efecto del perdón recibido. Es decir, al ser perdonada de los pecados que ella pensaban que eran imperdonables, surge en ella un amor imparable. Y ella no puede dejar de expresarlo y de testificarlo. Y es a través de este acto que ella lo hace. Ella ama mucho porque se le perdonó mucho. Y esto me da a mí una profunda vergüenza. Porque tanto que nos perdona el Señor, que nos perdonó todo lo que hemos hecho en la vida antes. Yo me convertí a los 33 años. Ustedes se imaginan 33 años pecando y pecando. Y seguir pecando porque ocasionalmente pecamos. Y qué poco amor le demostramos, le demuestro al Señor, qué poco voy a sus pies en oración. Tanto que nos perdonó, hermanas. Tendríamos que vivir todo el tiempo adorando y postrándonos a sus pies en nuestro corazón. La que lo puede hacer físicamente lo hace, pero nuestro corazón se puede arrodillar en gratitud y en adoración para demostrarle cuánto lo amamos.
Miren, a mí me parece que estar a sus pies es vivir vidas agradecidas y no quejosas, porque es tanto lo que nos da el Señor, tanto, el estar vivas, el levantarnos, el respirar, el poder ver, y tantas otras cosas, aún en medio de las circunstancias difíciles familiares que podamos estar viviendo. Estar a sus pies es vivir vidas agradecidas. Estar a sus pies es perfumar cada día el camino que andamos con un carácter que intente parecerse un poquitito al carácter del Señor Jesús. Estar a sus pies, hermanas, es ser cartas leídas. La gente no lee la Biblia, la gente no va a la iglesia. La única Biblia que lee es la nuestra, nuestras vidas. Nosotros somos una Biblia, nosotros somos cartas leídas. Nosotras tenemos que marcar notorias diferencias con el mundo y, por supuesto, no enfrentarnos con los que nos piensan como nosotros. Pero nosotros no somos mejores, simplemente somos diferentes. Y la diferencia la hace Cristo. Cristo que vive en nosotras, hermanas, y que cada día está en nuestro corazón hablándonos. Vivir a sus pies es cada noche arrepentirnos de nuestros pecados, pero de corazón. Vivir a sus pies es aceptar la voluntad, sea lo que nos toque, lo que Él permita en nuestras vidas. Estar a sus pies es vivir cada día reconociéndole como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, y ayer lo hablamos, ¿se acuerdan? Reconocer al Salvador como nuestro Señor es reconocer que Él es nuestro amo. Y uno al amo le tiene que obedecer porque somos sus esclavas, y eso es lo que nos cuesta tanto. Como Salvador lo tenemos acá, prendido en el corazón, pero entregarle nuestro todo. Hay un libro precioso, una vez me prestó Gladys, que se llama Nuestro todo para Él. Precioso libro de la Madre Teresa de Calcuta, creo que era, no estoy segura, no me acuerdo. Pero precioso libro, Nuestro todo para Él. ¿Comprenden lo que es entregar nuestro todo para Él? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer si no lo hemos hecho. Y quiero terminar leyendo Apocalipsis con un creyente reverente a sus pies. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Este Juan, qué privilegio el de Juan. Juan allí, recluido en una isla de Creta, allí en la isla de Patmos, solamente allí hasta que muera, y el Señor que se le presenta y le da la visión tremenda de lo que va a acontecer. Pero claro, se le presenta a Juan, y Juan, ustedes acuérdense que la gente estaba muy acostumbrada a hacer reverencias cuando estaban delante de un gran personaje. Aquí al apóstol Juan se le unen las dos actitudes, el espanto ante lo sobrenatural, porque un judío si veía a Dios o si veía la gloria de Dios se moría, así era. Y también esto se mezcla, ¿no? Todo esto con Juan. Y nos extraña un poco la actitud de él, porque él conocía al Maestro, él conocía a Jesús, él se recostó a su pecho, era el discípulo amado. Sin embargo, Juan tiene una imagen del Señor Jesús. Aunque en el monte de la transfiguración por un momento lo vio en toda su deidad, pero fue un momento, pero él ahora lo ve en toda su gloria, en todo su esplendor, ¿no? Con un rostro radiante, como vamos a verlo nosotros al Señor en el cielo. Y ustedes fíjense que él se acercó, como en el monte de la transfiguración que lo vimos ayer, se acercó y lo tocó a Juan y le dijo, no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Así le vamos a ver nosotras en el cielo. Qué esperanza tan grande, hermanas. Yo no sé cuánto falta para que venga el Señor. Yo no sé si el Señor nos va a llevar antes de que termine esta pandemia. Yo no sé cuánto falta. Hay muchas señales que ya están todas dadas. Pero nunca nos olvidemos
que Él es el principio y el fin. Por eso vayamos a sus pies, en la forma que podamos, físicamente, con el corazón, con nuestras angustias. No tengamos miedo de contarles nuestros miedos, de pedirle, de decirle, me siento mal, no quiero, esto que me está pasando no me gusta, Señor, dame fuerzas para poder pasarlo. No tengamos temor, vayamos a sus pies, postrémonos delante de sus pies, porque es el mejor lugar que podemos estar. Por eso, al que vive para siempre y siempre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.